Hola, ¿qué tal? Esto es su canal cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y hoy vamos a terminar el tema de la salvación. Vamos a terminar también el subtema de los tres mensajes de la cruz. Y hoy vamos a hablar de la justicia. Esta es la tercera y última parte del subtema de los tres mensajes de la cruz. Y bueno, entonces, pues vamos a ver la escritura central de este tema, dándole el primer lugar al Señor Jesucristo, que es Romanos 3, 25 y 26, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, le doy gracias por esta oportunidad una vez más de poder compartir esta palabra. Gracias por lo que usted ya habló en mi corazón. Sé que va a volver a hablar, Señor bendito, y sé que va a hablar también para las personas que van a ver este video. Le pido que sea de mucha edificación, de exhortación y consolación, que sea de bendición para sus vidas, Padre bendito, y que el Espíritu Santo ponga en nuestro corazón el querer como el hacer, al entender su palabra. Le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, este mensaje de Dios, este mensaje de Dios en la cruz, el de justicia, es una muestra obviamente de la justicia divina, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Bueno, vemos que en Juan 1:18 dice la palabra de Dios: nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo unigénito de Dios que está en el seno del Padre es el que le ha dado a conocer. La palabra griega que se traduce como dado a conocer da la idea en realidad de un anuncio o proclamación. Y eso lo vemos también en Lucas 24:35, cuando dice: y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir el pan. Ellos estaban contando sus experiencias, estaban proclamando también. Y lo vemos también en Hechos 10:8, dice la palabra: y después de explicarles todo, los envió a Jope. Después de explicarles todo, después de proclamar, de, de, este, de anunciarles. Y también lo vemos en Hechos capítulo 15, versículo 12 al 14, dice: toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: escuchadme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Obviamente estaban relatando, estaban explicando, estaban eh, eh, anunciando o proclamando. Y también lo vemos en Hechos 2, no, perdón, Hechos 21:19, y después de saludarlos, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. A referirles, otra vez vemos la palabra de manifestar, de evidenciar. Entonces, el vocablo, de hecho, traducido es manifestar, que vemos en Romanos 3:25 otra vez, que dice para demostrar o manifestar, que se maneja así, indica el aspecto legal de la evidencia plena que se ofrece respecto a un asunto bajo discusión. Y aquí vemos la segunda carta a los Corintios, dice: por tanto, mostradles abiertamente ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestra razón para jactarnos respecto a vosotros. Aquí está hablando de mostrar, de manifestar abiertamente a las iglesias la prueba del amor. Indica entonces que es el aspecto legal de la evidencia plena que se ofrece respecto a un asunto bajo discusión. Aquí habla de una prueba, la prueba de vuestro amor. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 28, dice la palabra: de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para nosotros, y esto de Dios. Es una señal, es una manifestación, es una evidencia.
indicio, de hecho la palabra que se utiliza aquí. Y bueno, volviendo a Romanos 3, 25, que es nuestra escritura central, que dice: quien Dios exhibió públicamente como propiciación por la sangre a través de la fe. En este pasaje se nos dice que fue en la cruz donde se dio la evidencia. Ahí es donde está la evidencia plena de la justicia de Dios respecto a los pecados cometidos antes de la muerte del Señor Jesucristo. Dios siempre ha tenido en perspectiva el sacrificio perfecto y suficiente para el pecado, desde antes de la creación. Obviamente, Él desde que nos pensó, desde que ya no, nos tenía en su mente, Él ya sabía el pecado, ya sabía que se iba a producir el pecado, y muchos dicen: es que Dios lo hizo el pecado. No es verdad. El pecado es la ausencia de Dios. La gente decidió estar sin Dios, y el pecado es la ausencia de Dios. Entonces, esto ya lo tenía Él desde su pensamiento. Sabía que iba a suceder, que la gente se iba a querer alejar de Él, y que iba obviamente a separarse, a estar apartados de Él. Y bueno, desde antes de la creación, desde antes de la caída, durante y después de la caída, escogió, cuando también escogió una nación, y cuando anunció no solo que no solo sería para esta nación la salvación, y aún después de realizado el sacrificio perfecto, Él siempre ha tenido en mente el pasaje de la cruz, donde nos habla de la evidencia plena de su justicia. La sangre de los toros y machos cabríos nunca pudieron eliminar el pecado, ellos solamente cubrían, y de hecho era de una manera solo simbólica, porque en realidad era hasta cierto punto injusto, y de hecho era injusto que un inocente pagara por el, por el pecado de alguien, pero era solamente un símbolo de que un inocente iba a pagar el pecado de todos. Pero como lo digo, fue un símbolo divino establecido de sangre que sería derramada por Cristo, tomando en cuenta el sacrificio perfecto que se ofrecería en el futuro. O sea, el Señor estaba viendo el símbolo del sacrificio que iba a venir en el futuro. Realmente Él no veía a los animalitos, porque para los pocos que pueden entender esto, un animalito también puede ir al cielo. Y obviamente esos animalitos eran, quizás habían sufrido en la tierra, pero iban a tener un lugar en el cielo. Entonces había un fin bueno para ellos, pero lo que quería Dios era que hubiera un símbolo, una visión hacia el futuro de el sacrificio perfecto, de que también fue alguien inocente el que recibió el pecado y cargó el pecado de todos. Dios pasó por alto los pecados pasados con la condición de que el ofensor presentase un sacrificio simbólico por su pecado de una víctima inocente, aunque quien lo ofrecía no entendía bien a bien, no podía entender todavía el verdadero significado, no lo veían. Ellos solamente pensaban que Dios les perdonaba sus pecados por medio de ese sacrificio, y no, eran solamente cubiertos hasta que se hiciera el sacrificio perfecto que los perdonara realmente. Y bueno, no entendían entonces obviamente el significado y propósito divino de dicho sacrificio. Este fue como un pacto con el Padre. El primer pacto obviamente fue con el Padre, de que en el cumplimiento del tiempo Él supliría todas las necesidades del pecador. La primera, obviamente, ser salvo del infierno merecido por nuestra forma de vivir. Cuando el verdadero y suficiente sacrificio se ofreció en la cruz del Calvario, aquel sacrificio antiguo quedó como una prueba contundente de que Dios había sido justo en todas las generaciones pasadas. Porque si el sacrificio perfecto de Jesús iba a ser el único, los demás en el Antiguo Testamento iban a pensar que Dios era injusto, porque solamente a una generación y a las postreras generaciones les iba a dar esa salvación, cuando no fue así. El Señor les dio la salvación desde antes, pero ellos tenían que hacer algo. O sea, no por recibir el regalo de la salvación, sino consecuencia de ello, todos tenemos que hacer algo, y ellos tenían que hacer algo antes, porque todavía no llegaba el sacrificio perfecto, para que ellos también pudieran ver hacia el sacrificio perfecto, pero les estaba velado a sus ojos. Aun cuando solo era una prueba de lo que el Señor había escogido, algunos pudieron, sin sangre hebrea, porque era solamente el pueblo escogido el que podía entrar, pero aún en el Antiguo Testamento hubo personas que sin tener sangre hebrea pudieron lograr pertenecer al pueblo
al pueblo de Dios. No era tan fácil, no era algo sencillo, y hoy sabemos que también era un símbolo para que en esta, para esa dispensación, porque tampoco lo sería en esta. Y estas son, como lo mencioné, pruebas contundentes de que Dios fue justo en las anteriores generaciones, cuando Él actuó libremente en cuanto a los culpables, debido a que el gran evento que se aproximaba, el gran evento que iba a suceder, expiatorio, eh, Él ya lo estaba preparando. En nuestra escritura perdón, en el versículo 26, vemos que dice, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica a quien tiene la fe en Jesús. Vemos la declaración o prueba contundente de la justicia de Dios que se ha dado en la cruz respecto a los pecados cometidos desde el tiempo del sacrificio de Cristo y en la actualidad, cuando la responsabilidad humana para la solución del problema del pecado no es ya como en el Antiguo Testamento, el ofrecer un sacrificio simbólico, sino más bien confiar personalmente en el sacrificio suficiente que ha sido realizado en la cruz. Tal justificación es, de acuerdo a este versículo que estamos leyendo, para aquel que es en la fe en Jesucristo, salvación y justificación, redención y sustitución, temas de los que también vamos a abundar en otros videos. En esta misma escritura se declara también lo que podemos creer que es el problema divino más profundo. Una pregunta que mucha gente se ha hecho durante muchos años: ¿cómo puede el Dios de justicia tratar justamente con el pecador y al mismo tiempo satisfacer su propia justicia y amor al salvar a dicho pecador de la condena en que se basa la justicia divina y que tiene siempre, siempre que se ha cometido algún pecado? Bueno, Dios ama a toda su creación, y ya alguna vez hablé de esta parte, porque también como muchos se preguntan cómo un Dios que quiere una adoración exclusiva se dividió en tres. Bueno, por su perfecto amor, por su amor incondicional hacia nosotros, porque Él sabía que el hombre por sí mismo no podía redimirse. Entonces, y Él sabía que Él no puede estar donde está el pecado, Él nunca está donde está el pecado. Entonces, Él tuvo que separarse por su infinito amor para que Él, porque Él era el único que podía cargar en sí mismo el pecado de nosotros, pero si Él lo cargaba directamente, Él iba a estar donde estaba el pecado y iba a ser imperfecto, un Dios imperfecto, pero Él sigue siendo un Dios perfecto. Entonces Él lo que hizo fue separarse de sí mismo para poder venir, y una parte de sí, sin que Él esté donde está el pecado, Él pudiera cargar con el pecado de nosotros. En ese momento en el momento en el que desde la eternidad hasta la eternidad han estado unidos el Padre y el Hijo, pero en ese momento por eso el Hijo dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el Hijo en ese momento se queda solo cargando con el pecado de todos, porque Dios el Padre no podía estar donde estaba el pecado. Sí, con un dolor infinito en su corazón, pero sabiendo que era la única forma de redimir al hombre. Pero sabía también que lo único que estaba haciendo era eh, este, perdonar al hombre, o sea, darle la salvación, pero no se completaba el asunto, porque no está cambiando nuestro corazón. O sea, sí nos perdona, nos salva, pero sigue siendo el hombre pecador. Entonces, Él tampoco podía permanecer, el Señor Jesús, porque una vez que fue limpiado, porque obviamente Él también le dice a una de las personas que lo quería abrazar, dice: no me toques porque no he subido al Padre. Cuando Él llega al Padre y ofrece nuestro sacrificio a los pies del Padre, entonces el Padre lo limpia. Lo que pasa precisamente en la parábola del hijo pródigo, cuando llega el hombre sucio, el hijo sucio, y inmediatamente dice: limpien sus ropas. La diferencia es que el hijo pródigo era un hijo que sí había hecho lo malo. En este caso era el que estaba cargando con el pecado de todos los que sí habían hecho lo malo, y el Señor lo limpia. Y entonces, una vez limpio, el Señor Jesús tampoco ya puede estar donde está el pecado. Entonces había necesidad de una tercera parte de Dios, que es el Señor Espíritu Santo, el que nos cuida, el que nos guía, el que nos lleva a toda verdad y el que nos inspira para poder ser transformados,
Por eso entendemos hoy que todo lo bueno que sale de mí no sale de mí. Yo sigo teniendo la misma naturaleza humana, me siguen gustando las mismas cosas que antes, sigo siendo el mismo pecador. La diferencia es que yo vivo de una manera diferente a como yo vivía antes, porque el Señor Espíritu Santo es el que me guía, el que me da fuerzas, el que me enseña para que yo pueda vivir de la manera correcta delante de Dios. Entonces Dios ama a cada ser humano, pero existen ciertas condiciones inalterables por Dios que se deben cubrir a fin de que el Señor mantenga esa justicia y carácter. El pecado, por supuesto, no puede tratarse de una manera diferente de como en realidad es. Pecado es pecado. Pues de otra forma, todas las normas existentes de santidad y justicia divinas se vienen al suelo, o sea, no servirían. ¿Para qué? ¿De qué sirve? Este no es un problema remoto ni excepcional, sino uno de tan gran alcance y tan importante como el hecho mismo de la existencia y el destino de la familia humana. La más cuidadosa atención, de todas las inteligencias del universo se tiene que tener en esta demanda que tiene, porque se tiene que considerar como un problema que demanda la más cuidadosa atención. ¿Se puede entonces tratar con justicia el pecado y además proveer un camino de salvación al pecador? Bueno, pues viene la respuesta del Señor. Todas las teorías que buscan debilitar la demanda de juicio originada por el pecado no han considerado en toda su magnitud el hecho del carácter inalterable de la justicia divina. No es una de sus características que él es omnipotente y sin embargo, eh, él no desapareció el pecado. ¿Por qué? Porque él tenía un plan y por lo tanto totalmente suficiente en sí mismo, no necesita de nosotros, pero él nos ama tanto que él permitió primero que tuviéramos una caída para ver la necesidad que tenemos de él. Y no puede él solo eliminar el pecado de las criaturas que hizo con sus manos. Sí, sí lo puede hacer. Le limita a alguien, le limita algo, le limita alguna ley. La respuesta no es de origen humano. Esa respuesta no la puede responder un hombre, por eso los hombres han divagado y han especulado y han cometido errores en explicarlo. No es, no es más que la pregunta misma es de un carácter especial, espiritual. Aun cuando nuestra mente limitada no pueda comprender la respuesta, Dios personalmente no va a cambiar el carácter de su justicia. Él ha dicho y él hará. Por lo tanto, todo lo que hace ya lo pensó y no se retractará, alterando o debilitando, aunque sea en el grado más pequeño, sus santas demandas. Él no es como el maestro Barco que nos sacaba una buena calificación aunque no estudiáramos. Él no es como el pastor Barco que te deja pecar con tal de que le lleves los diezmos. Él su carácter no cambia. Lo que se hace para satisfacción de su amor al salvar a aquel que su justicia conlleva, debe hacerse tomando en cuenta todo lo que su justicia podría siempre necesitar. La cruz es el mensaje del Padre por medio del que por medio de su Hijo en respuesta a este problema exactamente. Dios no cambiará las demandas de justicia, pero sí tiene el poder y los recursos suficientes para satisfacer de manera total esas demandas en favor de cada alma condenada por el pecado. El Cristo agonizante fue ofrecido, o sea, puesto como propiciación, que es lo que vemos aquí en Romanos, en Romanos 3:25, con el fin de que Dios pudiera ser justo y al mismo tiempo satisfacer su corazón amante en el acto de justificar al que pertenece a la fe en Cristo Jesús. Como juez, el Padre pronunció de manera plena la sentencia divina contra el pecado. Como el Salvador de los pecadores descendió de su trono de juicio y tomó sobre sí mismo la sentencia que en justicia él había impuesto. La cruz manifiesta la justicia de Dios y él es a causa de este sacrificio y es a causa de este sacrificio que la justicia divina no puede sufrir ni ponerse en duda, no puede sufrir un cambio ni poder ponerse en duda, aun cuando Dios perdone completamente al más grande de los pecadores y les inunde con las riquezas de la gracia. Todo lo que demanda dicha justicia, el juez mismo lo ha suplido, porque fue Dios quien está en Cristo reconciliando consigo al mundo. El problema
tiene que ver con la naturaleza de Dios mismo. ¿Cómo podía él permanecer justo y al mismo tiempo justificar al pecador a quien él amaba con amor eterno? Él fue el mediador entre su propio ser justo, o sea, entre Jesús y el pecador, que se llama impotente y sin méritos. El precio de nuestra redención ha sido pagado por el juez mismo. Esto se revela al hombre finito como un hecho ya realizado por el Dios infinito. Dios no ha actuado así porque el hombre lo haya suplicado. Finalmente el hombre ni lo buscaba, ni lo quería, y el hombre le agradó más la oscuridad que la luz, lo dice la palabra. Fue la respuesta que el Señor dio a su propio problema, aún antes de toda la creación. La solución que él habría determinado desde antes de crear todo, llegó a ser para nosotros realidad en la cruz, en el cumplimiento del tiempo. A todo hombre se le pide solamente una sola cosa, y es la que menos quieren hacer, solo creer y actuar en base de los hechos ahí revelados en la cruz. Muchos todavía hasta dudan de que haya sido histórica la situación de la cruz. Hay suficientes pruebas internas y externas de, de que el Señor Jesús, es más, los judíos, que son los principales detractores del Señor Jesucristo, nunca han negado su existencia, lo que han negado es su resurrección. Ellos escogieron, pero dice la palabra que ellos escondieron el cuerpo para que pudieran decir que los discípulos robaron el cuerpo, y eso es lo que se ha contado entre los discípulos, entre los judíos, hasta el día de hoy. Pero la revelación solamente se da de la resurrección de Cristo en aquel que cree y que recibe al Señor Espíritu Santo, porque solamente cuando leemos la Biblia con el Señor Espíritu Santo podemos tener esa revelación. La redención por medio de la cruz no significa que Dios tuviese que resignarse a hacer algo que fuera inferior en contraste con la inocencia de Adán en el paraíso. Esta redención se contemplaba en los consejos divinos desde el principio del mundo, y sus resultados más bien, son tan grandes que el hombre redimido es elevado a un estado celestial, por encima de los ángeles y los arcángeles, y aún más confirmado a la imagen misma de Cristo. A ninguno de sus ángeles ha dicho jamás el Señor: mi hijo eres tú. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Las demandas del juicio contra el pecado se han satisfecho ya en una forma completa. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya es tiempo que dejemos de de dejar la responsabilidad. Es bien fácil decir, Él murió por todos, pero es más difícil entender, Cristo murió por mis pecados, por lo que yo he hecho. En tanto que la cruz es piedra de tropiezo para los judíos, para los no salvos, y locura para los gentiles inconversos, para los ya redimidos es poder de Dios y sabiduría de lo alto. Estos extremos en la conclusión a que personas de igual inteligencia llegan respecto a la cruz no pueden explicarse sino a base de que algunos han aprendido y aceptado por la guía del Señor Espíritu Santo la declaración que se hizo en la cruz del amor y la justicia de Dios. Ellos vieron el poder mismo de Dios en la gracia salvadora que se ha manifestado libremente, y que la sabiduría de Dios se revela al resolver por medio de la cruz el problema que él mismo se planteó en cuanto a la salvación del hombre caído. El canto nuevo de un corazón redimido es y debería ser: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Estas son palabras de Pablo, pero deberían de ser rema en cada cristiano. Lo repito, lo repito. Pero esté lejos de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Él fue hecho por nosotros maldición. Él mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. Él fue hecho pecado por nosotros. Jehová, el Padre, cargó en él el pecado de todos nosotros. El justo gustó la muerte por cada uno de nosotros. Por consiguiente, hoy es posible para el Dios de justicia el tratar a base de la gracia con el pecador, porque debido a la muerte vicaria de Cristo, dicho pecador se encuentra frente a frente
a Dios, fuera del alcance de su propia sentencia de juicio. Eso es lo que nos da la seguridad de salvación, no mi propia justicia, sino la justicia de Dios. Y toda clase de condenación desapareció para siempre. Para su propia gloria, Dios ha quitado todos los obstáculos morales que su santidad infinita pudiera ver en el hombre pecador. Y de este modo es posible para él seguir sin reserva ni limitación todos los impulsos de su amor. Y el hombre, encontrándose ahora libre, sin ningún obstáculo en su amor, él puede, por medio de las abundantes riquezas de su gracia, poner al pecador en su gloria eterna, finalmente confirmado a la imagen de su Hijo. Nada hay que supere a esta obra que hizo el Señor Jesús en los más altos cielos. Es lo más grande que Dios pudiera hacer. Es la demostración infinita de su gracia. La gracia de Dios en acción es más que amor. Es el amor que actúa reconociendo plenamente todas las demandas de la justicia divina y sometiéndose a ellas. Así también dice la palabra en Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Para que así también como en el pecado reinó, el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Como conclusión entonces de estas revelaciones, podemos ver que solamente las podemos ver en la cruz. Dios revela nuestro pecado, su propia justicia y su amor inmensurable en la cruz. Él nos ha hablado por medio de su Hijo, pero el requisito lógico es que creamos en su mensaje. Obviamente, no puedes recibir salvación sin creer, no puedes pensar en que vas a ir al cielo si no crees. Es la única condición que presenta el Señor, es la única condición que encontramos en la Biblia para que un pecador pueda entrar en la gracia salvadora de Dios. Obviamente, la condición para ser salvo, pero una vez siendo salvo hay una condición para mantenerse siendo salvo. Pero hasta aquí es lo más importante para entender la salvación. Oremos. Padre bendito, le doy gracias, Padre, en primer lugar, por la revelación en la cruz, Señor bendito, porque en la cruz se revela su justicia, se revela nuestro pecado y su infinito amor, Señor bendito. Gracias, Padre, porque en la cruz no solamente está el Padre, el Hijo, está el Padre y el Espíritu Santo, Señor Dios Todopoderoso, sufriendo, no los tres cargando, sí, el pecado, pero sí los tres sufriendo por el pecado del hombre. Y obviamente el Señor Espíritu Santo y Dios en su infinito amor, sufriendo por el sufrimiento en carne, en su cuerpo de mi Señor Jesucristo, para que el hombre fuera salvo. Padre, yo le pido infinitamente que esa revelación entre al corazón del hombre, porque sin esa revelación no puede haber creer, y sin ese creer no puede haber salvación, Señor bendito. Yo le pido que esa revelación llegue al corazón del hombre, Señor Dios Todopoderoso, y así como en alguna vez, en alguna ocasión hace muchos años, Señor, nadie me enseñó de usted, nadie me enseñó lo correcto, lo real, nadie me inculcó una fe realmente genuina, correcta hacia usted, Señor, pero sin embargo, aún en lo peor de lo peor de lo peor, usted me encontró, Señor bendito. Pude sentir su presencia, pude ver su amor, Señor bendito. Y aún cuando yo me había convertido, yo no lo conocía, Padre, y tuve que doblar mis rodillas, Padre bendito, para buscarle. Y sí, yo recuerdo esa noche en que hubo muchas horas, Señor bendito, en las que no había nada y que estuve a punto de pararme y claudicar y decidir, no existe Dios. Pero yo había decidido encontrarme, tener un encuentro con usted, Señor, y usted me dio ese privilegio, Dios, ya cuando empezaba a amanecer de encontrarse conmigo. De que yo pueda hablar no de un Dios que conozco en la Biblia, sino que al que voy conociendo en la Biblia, pero que se me revela a mí, con el que platico, con el que convivo, que sé que es real, Señor bendito, y que usted ha estado en cada momento, en aquellos momentos en que tuve que haber muerto, en aquellos momentos en que tuve que haber quedado loco, o en aquellos momentos en que tuve que haber quedado preso, Señor.
o mal de mi cuerpo, Señor. Usted ha estado en cada momento, Señor. Usted se ha revelado a mí no solamente como persona, sino que me ha permitido ver milagros, Señor bendito, como el milagro que tuvo para bien con mi hijo, Señor bendito, cuando tenía aquel problema en su cabeza, Señor bendito, que no podía ser operado y que sin embargo usted lo sanó. Y usted me ha permitido ver sanidad de cáncer, Señor bendito, en personas. Usted me ha permitido ver, Señor Dios Todopoderoso, personas que se han levantado de su postración, de su lecho, Señor bendito. Usted me ha permitido ver personas que tenían cerrado su vientre por años, Señor, que tuvieran hijos, Señor, porque le creyeron a usted, Señor bendito. Entonces usted se ha venido revelando de muchas maneras, Padre bendito, y tantas pruebas, Padre bendito, que de verdad, para mi corazón, el hecho de haber leído el libro de evidencia que merece veredicto, Padre bendito, pues ya fue solamente para confirmar lo que usted ya me mostró personalmente con todo lo que yo he visto, Señor bendito. Solamente es para que yo pueda tener argumentos, Padre, para poder mostrarle al mundo, al Dios que sí existe, que sí es real y que hay pruebas contundentes de esto. Padre, le doy toda la gloria, le doy toda la honra, le doy gracias, Padre bendito, que esto que estoy diciendo le sea revelado al corazón de los hombres, Señor bendito, de cada una de las personas que vean este video. Los pongo en sus manos, Señor bendito. Yo sé que la palabra no regresa vacía y no es casualidad que alguien se haya asomado al canal, que se haya acercado, lo haya escuchado por casualidad, Señor. No existen las causalidades y usted va a hacer algo en el corazón del que va a escuchar esta palabra. Gracias, le doy toda la gloria y toda la honra y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Y bueno, pues hasta aquí terminamos el tema de la salvación. Vamos a seguir con doctrinas fundamentales, por supuesto, pero bueno, pues por hoy pues es todo. Le doy gloria y honra a mi Señor Jesucristo. Como siempre les pido que me regalen un like, que puedan compartir esta palabra para que pueda llegar a otras personas también y que me regalen un comentario en la caja de comentarios. Todos los comentarios los estaremos respondiendo y les doy gracias. Le doy gracias a cada uno de los que se han tomado el tiempo de poder hacer un comentario, de los que se han tomado el tiempo de poder compartir estos videos y de aquellos que me han regalado un like. Que Dios los siga bendiciendo, que Dios los siga fortaleciendo, transformando y le pido mucho a Dios que este canal siga siendo de bendición para sus vidas. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén.